Bienvenidos a la exposición sobre la perspectiva epistemológica empírico-positivista. Somos el equipo número 3, conformado por Loredana Carrillo, Robert Estanga y Alfredo Zamora. La sistematización de la información en la exposición se estructuró por episodios y corresponde a mi persona, Loredana Carrillo, ser la expositora del episodio 1. Antes de adentrarnos en los fundamentos de la perspectiva epistemológica empírico-positivista, es necesario establecer una concepción de enfoque epistemológico, lo cual permita una comprensión amplia y profunda de la temática a tratar. En este sentido, Padrón considera que los enfoques epistemológicos en sí mismos no son observables, pero se revelan en la historia de la cultura humana a través de corrientes de pensamiento que van irrumpiendo de tanto en tanto. Los antecedentes teóricos filosóficos del pensamiento empírico positivista se remontan a la epistemología que surge en Gran Bretaña en el siglo XVIII y en Francia en el siglo XIX, conocidas con los nombres de empirismo y positivismo, respectivamente. David Hume, filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés, es considerado el padre de la filosofía empirista. Sin embargo, algunas concepciones de esta corriente filosófica ya se plasmaban en tiempos anteriores a Hume en las ideas de los filósofos ingleses Francis Bacon y John Locke, al igual que en las del filósofo irlandés George Berkeley. Esta corriente filosófica, opuesta al racionalismo de René Descartes y otros pensadores, se fundamenta en el principio que reza: no se puede ir más allá de la experiencia, considerando como único criterio de verdad a la experiencia sensible, a través de la cual es que se origina el conocimiento. La experiencia es entendida como la percepción de los objetos sensibles externos, referida a las cosas, y a las operaciones mentalistas referidas a las emociones, sensaciones, entre otros procesos. Por tanto, el empirismo promueve el subjetivismo del conocimiento, puesto que para conocer al objeto se parte del propio sujeto y no de la realidad en sí. La corriente filosófica empirista tiene como características fundamentales el proponer a la experiencia como única fuente de conocimiento, puesto que se aprende a través del contacto directo con la realidad. Asimismo, se caracteriza por el subjetivismo del conocimiento, puesto que considera a todos los objetos producto del pensamiento y dependiente de la conciencia. Igualmente, se opone al racionalismo, pues propone que solo la experiencia permitirá el análisis de los hechos, considerando que el conocimiento humano está limitado por la experiencia y perfilándose bajo el postulado nominalista de negación del valor objetivo de los conceptos universales. Una de las características que más identifica al pensamiento empirista es la aplicación del método experimental inductivo y la ciencia empírica, considerándolo el más adecuado para dirigir el pensamiento, puesto que la validez de las teorías científicas dependerá de su verificación empírica, no existiendo juicios de carácter moral en la experiencia. El filósofo y sociólogo francés Auguste Comte es considerado pionero y padre del positivismo. Asimismo, el filósofo político y economista británico John Stuart Mill hizo grandes aportes para la construcción de esta epistemología. Sin embargo, cabe destacar que con anterioridad a estos dos filósofos, algunos de los conceptos positivistas ya se plasmaban claramente en las ideas del filósofo francés Claude-Henri de Roubaud, conocido como Conde de Saint-Simon. Esta corriente compleja del pensamiento aparece dentro de un contexto histórico caracterizado por innumerables cambios tecnológicos, como los acontecidos en la Revolución Industrial, influenciando en gran parte de las manifestaciones del hombre europeo desde el año 1840 hasta aproximadamente el inicio de la Primera Guerra Mundial, proyectándose al igual hacia Latinoamérica en las ideas de relevantes pensadores y políticos. El positivismo se presenta entonces como una corriente filosófica de las ciencias empíricas que legitima el estudio científico naturalista, considerando como único conocimiento auténtico el que surge de la afirmación de las teorías a través del método científico y del análisis detallado de la estructura de sus teorías y de los hechos reales verificados por la experiencia, caracterizándose por su visión opuesta a la metafísica y al sentido religioso del conocimiento. Comte concibe la ley de los tres estados en su obra titulada Curso de Filosofía Positiva, en la cual analiza el aspecto histórico de la sociedad y del hombre, afirmando que la sociedad pasa por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio,
el cual es un punto de partida necesario para la inteligencia humana y representa los fenómenos producidos por agentes sobrenaturales, el estado metafísico o abstracto, destinado a ser una etapa de transición, representando los fenómenos producidos por fuerzas abstractas, y por último el estado científico positivo, el cual es el estado definitivo y representa los fenómenos no por causa sino por relaciones invariables de sucesión y similitud. El positivismo tiene tres principios básicos como fundamentos, los cuales son el fenomenalismo, sostiene que no existe diferencia entre apariencia y ciencia; el nominalismo, este principio sostiene que los objetos son los referentes últimos de cualquier conocimiento; y por último, la ciencia única, para el cual la aspiración máxima de la filosofía es la unidad fundamental de la ciencia. Entre las características centrales del pensamiento positivista se encuentran: reivindica el primado de la ciencia; la validez científica procede de la experiencia; el hecho es la única realidad científica y la experiencia e inducción los métodos exclusivos de la ciencia; monismo metodológico, rechaza nociones a priori y todo concepto universal y absoluto; la ciencia es el único medio para la solución de los problemas humanos y sociales. El objetivo del conocimiento es explicar causalmente los fenómenos; privilegia las pruebas documentales y no la síntesis interpretativa; rechazo rotundo hacia la metafísica; sus medios están relacionados a la razón instrumental; la forma de conocer una realidad es inductiva. A manera de cierre del primer episodio se presentan tres pensamientos de Augusto Comte en los que se refleja claramente la epistemología positivista. Estimados compañeros de doctorado, les narra Robert Stanga en este episodio número 2, episodio en el que pretendemos aproximarnos al Círculo de Viena y su propuesta empírico-positivista, conocida por su manifiesto La concepción científica del mundo. Para iniciar, permítanme hacer lectura del pensamiento de Alan Janik, por considerarlo pertinente a la luz de esta aproximación reflexiva. Aquellos que ignoran el contexto en que se hallan las ideas están destinados a malentenderlas. En este sentido, hacer una radiografía sociohistórica y geopolítica de los eventos que aderezaron la perspectiva epistemológica que nos convoca hoy pasa por situarse en la Europa del siglo XX y nos lleva indefectiblemente a situar la génesis del fenómeno en el periodo de entreguerras. Sin embargo, con el ánimo de contextualizar con mayor detalle, debemos observar que Europa y especialmente el Imperio Austrohúngaro se había convertido en una plataforma sociopolítica decadente que albergaba extremos sociales bien polarizados. Por un lado, una monarquía anquilosada y en quiebra, y por otro una burguesía intelectual acomodada que desconocía a un amplio sector empobrecido de la sociedad vienesa. Este sector vivía bajo el signo de la discriminación. Amén que en esta situación social era potenciada por importantes barreras étnicas y lingüísticas. En el ocaso de la Primera Guerra Mundial, Viena es declarada la capital de la Nueva Austria y sus entornos más bohemios e intelectuales, reunidos en emblemáticos sitios sociales, propendían a un cambio significativo del status quo vienés. Viena, considerada en ese entonces la capital europea de las manifestaciones culturales, intelectuales, filosóficas y científicas, mueve los cimientos del discurso metafísico, se subsume a los propósitos del imaginario intelectual mientras intenta convivir con la influencia de movimientos nazis que albergaba en su interior y la lenta pero progresiva ascensión del nazismo alemán en Europa. Todo esto en medio del rítmico y dodecafónico compás de las insurgentes propuestas impresionistas, cubistas y expresionistas de las artes. Es en este contexto que emerge, se desarrolla y se fragmenta el Círculo de Viena. En 1929, el Círculo de Viena publica su manifiesto La concepción científica del mundo. El solo título de este manifiesto es una clara declaración de intenciones, especialmente si resituamos nuestra mira sobre la hegemonía que por siglos ejercieron las doctrinas religiosas instituidas. Además, proponer una concepción científica del mundo representa reposicionar el pensamiento científico humano al nivel o a otro nivel de cualquier concepción metafísica que conozcamos. Entre los miembros del Biernkreis destacan Friedrich Schick, a quien se le considera el precursor de este movimiento científico, y Neurath, Hahn y Carnap,
quienes presentaron en septiembre de 1929 en la ciudad de Praga la concepción científica del mundo, durante el desarrollo del Congreso de Epistemología de las Ciencias Exactas, el Congreso de la Sociedad Física Alemana y la Asociación Matemática Alemana. Sin duda, los antecedentes que hemos presentado detalladamente en el episodio 1 representan las piedras fundamentales sobre las que se erigió la perspectiva epistemológica empírico-positivista. Del empirismo heredan la percepción práctica de los fenómenos y, por su parte, del positivismo, la ansiedad científica por verificar las realidades y fenómenos fácticos, siempre en el campo de las ciencias naturales y sociales. El Círculo de Viena, mediante el manifiesto antes citado, propone, en medio de las circunstancias socioculturales e intelectuales de la época, por naturaleza propia puede y debe discernir sobre el pensamiento científico. Para ello proponen la unificación del lenguaje científico, filosófico y lógico, lo que repercutirá en el método científico de las investigaciones de su época y en décadas posteriores. Uno de los aspectos destacables del cuerpo de sus propuestas se relaciona con el principio de verificación de los resultados obtenidos en el estudio de una situación o fenómeno relacionado con las ciencias naturales y sociales. Al compás de su rechazo al concepto universalista y absolutista, proponen nociones sobre la probabilidad de las situaciones y fenómenos objeto de estudio, pero además un concepto que abrirá las puertas a nuevos aportes, basado en la incertidumbre, lo que sin duda es congruente con su negación al concepto universal y abre las puertas de par en par al falsacionismo. El Círculo de Viena consolida su postura epistémica en 4 principios básicos. El criterio de demarcación de lo que es ciencia y no lo es, entre lo que es ciencia y lo que es metafísica, entre lo que es ciencia y es religión. El lenguaje lógico, basado en el análisis lógico de la ciencia y en donde un enunciado científico es cognitivamente significativo solo si posee un método de verificación empírica o si es analítico. La inducción probabilística, referente a precisar la probabilidad de una ley o teoría y la objetividad de los hechos. La unificación de la ciencia, otro de los aspectos que el Círculo de Viena denominó concepción heredada y que presenta una visión integracionista tanto del lenguaje como de los procedimientos científicos, en aras de establecer el criterio que todo aquello que sea verificable, contrastable, es real y es objetivo. Hacia el final de este episodio 2 hemos querido caracterizar el método científico que acuñó la epistemología empírico-positivista devenida del Círculo de Viena. En este sentido, la metodología de investigación se consolida a partir de una visión nociológica que se circunscribe a lo empírico y verificable, sustentándose en la lógica simbólica proveída por la física, la estadística y las matemáticas para el tratamiento de los temas claves de la realidad humana y su entorno bajo la perspectiva de dimensiones controlables y verificables. Por otra parte, la investigación científica comienza con la experiencia basada en la observación. Estas observaciones se formulan en base a hipótesis desprovistas de prejuicios mentales y generan a su vez procesos metodológicos en donde la contrastación valida o rechaza los presupuestos investigativos. Arribar a una conceptuación sobre la epistemología empírico-positivista necesariamente pasa por considerar su carácter pragmático y la lógica empírica de su perspectiva filosófica, pero además pasa por considerar 2 aspectos significantes: la inducción probabilística de las investigaciones y la concepción del criterio científico como un todo integrado. Al finalizar la Segunda Gran Guerra Mundial en 1945, y por cierto mucho después de la fragmentación del Círculo de Viena, las dramáticas palabras de Karl Kraus se hicieron eco por todos los rincones de Europa. Viena era el lugar donde se preparaba el fin del mundo. Quien les narra, muy respetuosamente se permite añadir, y el centro intelectual donde se abrían las compuertas de la libertad creativa y el pensamiento científico. Mi nombre es Alfredo Zamora y en esta oportunidad le vengo a hablar sobre el episodio número 3, perspectivas empírico-positivistas. Los fundamentos del enfoque empírico-positivista fueron asumidos sin objeción por las ciencias sociales de naturaleza positivista, mientras que las ciencias sociales basadas en las perspectivas epistemológicas e interpretativas es crítica a sus postulados. Es por esta razón que el objeto de estudio de este enfoque está vinculado a fenómenos y aspectos
pertenecientes al campo de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, siempre y cuando estén enmarcadas en sus criterios de lógica empírica, análisis estadístico, inducción probabilística y el lenguaje lógico. En cuanto a la estructura del enfoque empírico-positivista, podemos determinar que debido a su visión opuesta a la metafísica, todos los hechos son teorizados y tienen una base práctica. Es por ello que la ciencia o es comprobable o es falseable. En cuanto a la base empírica, el enfoque empírico-positivista admite la validez científica exclusivamente a aquellas que vengan de la experiencia. Por lo tanto, toma el método científico como una primacía, como instrumento cognitivo, exaltando a la ciencia como único medio para la solución de todos los problemas humanos y sociales. La naturaleza misma del enfoque empírico-positivismo parte de la filosofía del positivismo, que fue la filosofía que mayor impacto tuvo en distintas esferas de la vida filosófica, científica, educativa, política, jurídica, artística e incluso religiosa. Repercutió de un modo sui generis prácticamente en todos los espacios del mundo espiritual de la época. En la literatura filosófica y científica que circulaba por la época, el concepto de lo positivo se entendía como lo dado, fáctico o verificable, lo puesto establecido o reconocido como un hecho, esto es lo que puede ser constatado porque posee una base empírica. De acuerdo con Comte, lo mejor era no buscar propiamente las causas, proponía ir a la búsqueda de las manifestaciones de los fenómenos, esto es, determinar cómo suceden en lugar de averiguar el porqué de ellos, pues para él lo más importante era interesarse por la utilidad de estos, por lo que la pregunta más importante era el porqué. Dentro de los rasgos fundamentales del enfoque empírico positivista, podemos destacar que la estructura básicamente está sujeta a las diferentes posiciones teóricas, con oposición a los aspectos de la metafísica y la teología, y con base en los hechos empíricos verificables y con un lenguaje lógico. El enfoque empírico positivista promueve como método el análisis del pensamiento lógico. Al igual, propone el análisis lógico del lenguaje y a la inducción como método de la ciencia para que los resultados sean testables. Entre uno de los aportes más importantes para este enfoque se encuentran en la obra de los fundamentos del pensamiento clásico de Ernst Mach y también en la obra titulada El Tractatus Philosophicus de Wittgenstein, donde trata en primer lugar de las estructuras lógicas de las proposiciones y de la naturaleza. En cuanto a las semejanzas y diferencias del positivismo y el neopositivismo, podemos indicar que ambas son rigurosamente empiristas, en cuanto da primacía a los hechos empíricos y los neopositivistas en su estudio del lenguaje. A su vez rechazan la especulación metafísica, también persiguen la consolidación de las ciencias, ya que el positivismo ensalza las ciencias positivas por trabajar con hechos y pruebas empíricas. En cuanto a la diferencia, podemos indicar que el positivismo se ocupa de los hechos y es sintético, mientras que el neopositivismo se ocupa de las proposiciones por sí mismas y es analítico. También podemos descartar que existen infinidades de críticas al enfoque empírico positivista, entre las cuales podemos destacar al neopositivismo en el ámbito de la investigación científica. Proviene del austríaco Karl Popper, filósofo y teórico de las ciencias. Si bien es cierto que Popper mantenía una postura común con las ideas propuestas por el Círculo de Viena en relación a la actitud científica y racional, también es cierto que las diferencias fueron considerables. Popper se oponía a varias tesis fundamentales del Círculo de Viena y de manera particular al criterio positivista de verificación y de la conexión establecida por los neopositivistas entre verificación y significado, proponiendo como defensa de una crítica el criterio de falsacionismo y su tesis de contratación entre teoría y experiencia.